Ahora, buenas tardes a todos. Lo primero es daros la bienvenida a las cuartas jornadas sobre biomasa dentro del proyecto Biomás de Málaga, liderado por la Diputación de Málaga y organizado por el Colegio de Ingenieros de Montes. Bueno, lo primero es presentarme. Mi nombre es Llanos García López, soy ingeniero forestal y soy la presidente de la Asociación Forestal Andaluza, AFA Profor. Para quien no conozca la asociación, pues comentaros que nació en 1992, hace ya más de 30 años, ante la preocupación de un grupo de profesionales del sector forestal por los montes andaluces. En la actualidad somos unos 600 miembros con diversos perfiles dentro del sector forestal y medioambiental y continuamos con la inquietud por la gestión y por la conservación del patrimonio forestal. Bueno, y ahora voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy, el cual tuve la suerte y la oportunidad de escuchar en unas jornadas sobre madera en la Universidad Pablo de Olavide hace ya casi 2 años. Y bueno, quedé muy impresionada por él, ¿no? Porque tiene una habilidad extraordinaria para comunicar ideas complejas de una forma muy clara, muy concisa, muy directa. Y luego ya veréis cómo logra retener la atención de todo el foro de una forma increíble. Y los conceptos que a priori pueden parecer un poco más complicados, pues gracias a él son muy fáciles de entender y de retener. Por todo eso, bueno, es un privilegio para mí presentaros a José Ramón Guzmán Álvarez. Buenas, José Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿se oye? ¿Se oye bien, Sí, no? sí, Hola, ¿qué tal? Hola, se ¿qué te tal? oye muy bien, muy bien. Voy a contar una pequeña parte de tu vida, ¿vale? Vale. Bueno, os cuento que José Ramón es ingeniero de montes, también licenciado en Geografía e Historia y doctor en Agronomía. Ha trabajado como asesor técnico en la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y como consejero técnico en la Viceconsejería y la Secretaría General de Agricultura de la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía. Ha trabajado también en la Consejería con competencias forestales y del medio natural y ha sido consejero técnico de la Secretaría General de Políticas Ambientales y de la Secretaría General de Patrimonio Natural y coordinación de la Dirección General de Gestión del Medio Natural. También ha tenido la oportunidad de realizar muy diferentes trabajos en diferentes ámbitos, como en dehesas, olivares, pinzapares, pinares y en diversos ecosistemas forestales. Ha trabajado también en procesos de restauración de ecosistemas, servicios ecosistémicos, ganadería extensiva, pastoreo, aprovechamientos forestales, paisaje y otros temas relacionados con el territorio. También ha publicado artículos, libros y ha presentado contribuciones a congresos sobre estos temas y participado en diversos proyectos internacionales. Bueno, como veis, hubiera sido más fácil decir dónde José Ramón no ha trabajado porque su currículum es bastante extenso. Bueno, y en concreto en el ámbito de la biomasa, coordinó los trabajos de elaboración de los estudios sobre biomasa de Andalucía y ha sido redactor de normativa y de proyectos sobre este tema. Actualmente José Ramón trabaja en la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad en el Departamento de Restauración de Ecosistemas, además de desarrollar tareas complementarias de apoyo a la coordinación en este centro directivo. Eh, por último, José Ramón, en sus ratos libres que le quedan, es representante de Andalucía en el Comité Forestal Nacional y en el grupo de trabajo para la elaboración del Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza. Y es secretario del Comité Forestal de Andalucía, participando en otros grupos y comités especializados. Y bueno, ya un poco más en el ámbito privado, José Ramón es miembro del grupo de especialistas de la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, para la conservación de las luciérnagas en concreto, y de ICONOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Y una cosa muy curiosa de José Ramón, que yo también hago,
por cierto, es que todas las navidades, todas, no se salta una, le escribe un cuento a los Reyes Magos para que el año venga lleno de esperanzas y de alegría. ¿Vale? Oye, José Ramón, después de todo lo que he contado sobre ti, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu lugar en el mundo, en todo este mundo forestal? Pues ya veréis, yo creo que el de contar cuentos. Al final Sí. somos seres sociales que desde al menos el Paleolítico nos gusta contar historias. Algunos se nos da mejor, algunos se nos da peor, algunos tenemos más capacidad de comunicación o no, pero yo creo que el relato es al final lo que nos mueve en la vida, ¿no? Ujú. Y bueno, y todo con relato pues se entiende y se lleva y se tienen unos horizontes mejores, ¿no? Bueno, pues nada, voy a recordar que la intervención será más o menos de unos 90 minutos. Luego al final habrá una ronda de preguntas. Por favor, cuando tengáis alguna pregunta, ponedla en el chat, la hacéis en el chat. Poned, por favor, bueno, vuestro nombre lo veo, pero si queréis poner de dónde sois o a qué os dedicáis, lo ponéis en el chat, formuláis la pregunta y al final pues yo las haré todas. Cuando José Ramón acabe la intervención, pues pasaremos a las preguntas. Recordar que todo está grabado y que cuando ya se procese el colegio lo colgará. Y bueno, no me quiero extender más porque a quien hemos venido a oír de Ujú. verdad es a José Ramón, ¿vale? Pues, Así que nada, todo tuyo, José mm, Ramón. Muchas gracias. estupendo. Bueno, muchas gracias, Llanos, muchas gracias al colegio, a la Diputación de Málaga, bueno, a todos los organizadores de este encuentro, que bueno, que realmente a mí lo que me gustaría es que lo vierais como también como una continuación de las tres sesiones que ya lleváis, ¿no? Es decir, ya se ha aportado información de mucha calidad de la biomasa forestal sobre diferentes ámbitos, ¿no? Al principio hablaron sobre aprovechamientos, habló Ana Barlete y María José Arias, que una parte fundamental de todo este entramado. También tuviste la oportunidad de hablar con Yolanda Fernández, que expuso los aspectos normativos, los aspectos relacionados pues, con la parte que los que trabajamos en los medios forestales nos resulta menos familiar, que es la parte relacionada con la normativa pues, desde energías renovables, residuos o de carbono. Y luego finalmente, pues en la última sesión, si mal no recuerdo, pues vinieron tres experiencias concretas súper enriquecedoras, ¿no? Desde una pequeña propiedad, ¿no? La declara en la Sierra de las Nieves, la visión de la gran propiedad que vino bien a de ENCE, y luego también la visión de una empresa de las que realmente hacen los trabajos de biomasa, que son la empresa de aprovechamiento y de logística, como Noceda, que vino Javier García Nunera. Entonces, dentro de ese contexto, y tras bueno, haberla repasado y así, pues a mí lo que me gustaría es daros una perspectiva temporal. Y ahora veréis a lo que me quiero referir, ¿no? Porque cuando me invitasteis a la conferencia, ¿no? Mi compañero Gabriel Gutiérrez Tejada, pues yo creo que él lo hizo también pensando en la trayectoria un poco que ha contado Llanos, pero pensando, sobre todo pensando en el hito que supuso los estudios de biomasa que elaboramos hace unos años un equipo muy nutrido de técnicos de la consejería y de la agencia, ¿no? Entonces veréis que el hilo conductor va a ir sobre eso y luego haciendo un análisis de hacia dónde vamos en el futuro, ¿no? Así que ya sin más, vamos a comenzar la presentación. Un segundito, a ver, que yo sea capaz de verla. Sí, adelante. Bueno, pues creo que se verá bien, ¿no? Eh, sí, Ahora, ¿no? sí, sí, ¿Ahora? se ve, José Ramón. Ponlo en pantalla completa Sí, lo pongo en pantalla. y Ahora. Ahora bien, ¿no? perfecto, sí. Estupendo. Bueno, pues al principio yo lo que quería era partir de algunas ideas, de un contexto sobre todo de ideas para fijar cuál es el papel de lo forestal dentro de algo que excede a lo forestal, que es la energía, y algunas cosas son verdades que asumimos, y lo que me gustaría es llegar como a un punto, a partir de estas primeras reflexiones, sobre cómo yo al menos veo la biomasa forestal y la energía, ¿no? Entonces, una cosa que muchas veces pensamos, ¿no? Y ponemos es que
parte de la solución a los retos que tenemos, es evidente, ¿no? Porque tenemos unos retos muy importantes a nivel energético y a nivel de cambio climático, ¿no? Si a esto le añadimos una segunda, como hacían los lógicos, una segunda premisa, que la energía obtenida a partir de la biomasa es un tipo de energía renovable, evidentemente el silogismo da que la energía obtenida a partir de biomasa es parte de la solución a los retos que tenemos, ¿no? Yo creo que hasta aquí estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Pero claro, si vemos las cifras, podemos situar cuantitativamente y escalar qué parte supone esta participación en el reto, ¿no? Si os fijáis en las cifras del consumo de energía primaria en Andalucía, ¿no? Hay diferentes indicadores, pero bueno, este es el principal que se utiliza, que son los kilos de tonelada equivalente, miles de kilos de toneladas equivalentes de petróleo. Fijaros cómo, bueno, por un lado, el total, que la banda gris alta, bueno, que va bajando, ¿no? En consonancia con los objetivos que tenemos de reducción de, de carbono, pero en realidad el carbono es un proxy, es un orientador también o sea, la energía es un orientador de cómo van nuestros deberes en relación con el carbono. Y si os fijáis, hay algunos objetivos que se están cubriendo, ¿no? Como el carbón, que ha desaparecido prácticamente del pool energético de Andalucía, y que el papel de las renovables, bueno, pues es un papel importante, pero ojo, que no es el papel ahora mismo mayoritario, que seguimos teniendo una sociedad dependiente de los productos derivados de la acumulación de fotosíntesis hace millones de años, ¿no? En definitiva, esto es lo que es el petróleo o el gas natural o antiguamente el carbón. Si hacemos un zoom hacia lo que es el paquete de la generación de energía eléctrica, fijaros, bueno, la energía eléctrica es una parte de la energía total que hemos visto antes, ¿no? Pero es importante porque la participación de la biomasa, como veremos, se basa en dos vectores distintos, ¿no? En dos grupos diferentes. La energía térmica, que es la que utilizamos para calentarnos, ¿no? Y la energía eléctrica, que es la que se utiliza para todos los dispositivos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y luego hay otros muchos tipos de energía que no forman parte de estas dos que os digo, ni térmica ni eléctrica, pues la energía de los desplazamientos, la energía de los vehículos, muchas que no forman parte de estas dos. Pero la biomasa participa, como os digo, de estos dos grandes capítulos, de la térmica y de la eléctrica. Y si os fijáis dentro de la receta completa de energía eléctrica, bueno, pues la biomasa pues ocupa un papel chiquitito que si lo miráramos desde fuera diríamos, bueno, pues estamos hablando de algo que dentro de todo el recetario no deja de ser testimonial, ¿no? Tiene una parte reducida, ¿no? Fijaros, por ejemplo, cuál ha sido el crecimiento en los últimos años de la fotovoltaica, que es el que está tirando realmente de la mayor participación de las energías renovables en la energía eléctrica. Entonces, la primera pregunta de este silogismo que os decía, ¿no? O digamos, la primera reflexión es, ¿la biomasa forestal es parte de la solución a los retos energéticos? Pues realmente lo que vemos es que nos tenemos que situar en un entorno en que cuantitativamente pues no es lo más importante, ¿no? De todos modos, aunque cuantitativamente no sea muy importante porcentualmente, a nivel de representatividad y de importancia para determinadas situaciones, por ejemplo, para que dentro del mix que utilizan las centrales de biomasa en las calderas, para que haya una variedad de productos pues, con diferentes fines, para que no se caramelicen las calderas y así, bueno, conviene que no todo sea biomasa de origen agrícola y que dentro de esta mezcla también venga biomasa forestal. Igualmente, dentro de la biomasa térmica, el estar cerca de una fuente de aprovisionamiento como son los bosques hace que sea más accesible llegar al recurso de astillas o de pellet para usos residenciales, ¿no? Pero realmente, como os digo, esto es un estudio de 2011 de la Agencia Andaluza de Energía, pues la participación de la parte de biomasa y de la biomasa forestal es también pequeñita dentro del marco completo de la biomasa, que estamos hablando de biomasa térmica, pero bueno, es parecido para las dos. Si os fijáis, hemos ido en cascada, bajando, haciendo un zoom desde qué supone la energía renovable dentro del contexto de la energía total de Andalucía, que cada vez es un porcentaje mayor,
y qué supone la energía de biomasa dentro del contexto de la energía renovable, que es un porcentaje pues, reducido, y qué supone la biomasa forestal dentro del contexto de la energía de biomasa de Andalucía, que también, como veis, no es la mayor parte, ¿no? En definitiva, que estamos situados en un entorno en el que somos importantes, pero no somos, digamos, muy, muy importantes a nivel cuantitativo para todo lo que supone el reto energético de Andalucía o de otras zonas de España, ¿no? Ahora bien, si el silogismo lo transformamos, si la premisa lo que queremos ver es si, bueno, la biomasa forestal, digamos que es modesta su contribución para el reto energético, pero y para el reto de los terrenos forestales, porque los terrenos forestales tienen unos retos diferentes a los retos energéticos que también tienen que ver con el momento de cambio en el que estamos, de cambio de las condiciones de contexto climático, pero también tienen que ver con otros vectores de cambio global relacionados a los movimientos de la población, a los propios cambios socioeconómicos en el mundo rural que hacen que la relación con el territorio sea completamente diferente. Y ahora entonces tenemos unos terrenos forestales cuya gestión también necesite reajustarse a los tiempos de ahora. Y la pregunta es esa, ¿la biomasa forestal puede contribuir a estos retos de gestión? Bueno, pues uniendo los dos, pues tendríamos la biomasa forestal que de un modo, como os digo, modesto, formaría parte de una solución de unos problemas que son evidentemente unos desafíos que son mayores. Lo que es cierto es que la biomasa forestal forma parte de la gestión forestal. Y esto también a los que pertenecemos al mundo de la gestión del medio natural, pues nos puede parecer obvio, pero no resulta tan obvio, porque realmente fijaros que la biomasa es un aprovechamiento, digamos, tiene un sentido económico, pero también es materia orgánica, también es carbono, también son nutrientes almacenados, también es sustento que da lugar a la vida en los ecosistemas forestales, porque al final es la parte viva de los terrenos forestales. Lo que es cierto es que en algunos lugares hay excedente de biomasa, excedentes que se pueden medir o que se pueden justificar por diferentes razones. Primero, un excedente porque sea perjudicial para el propio sistema ecológico que haya tanta biomasa en el mismo territorio, porque eso puede dar lugar o favorecer los desequilibrios, pero también pueden haber excedentes económicos, pueden haber excedentes de gestión, en el sentido de que queramos direccionar el sistema forestal hacia otros sitios. Al final, la decisión sobre si hay el excedente y sobre la cantidad de excedente es una decisión claramente de gestión, ¿no? Que parte del conocimiento de lo que hay, del análisis, y parte también de tener un escenario de futuro para ese terreno. Y que de ese análisis, de ese diagnóstico y de ese propósito se toman decisiones de gestión. Y entonces, en toda esta ecuación, fijaros que esta frase, que al final ha quedado muy larga, el sujeto es la biomasa, que la biomasa forma parte de las decisiones de gestión que hay que tomar en relación con los sistemas forestales, ¿no? Entonces, de todo esto, yo me quedaría con una frase más sintética, que es que la biomasa forestal es la parte viva de los terrenos forestales, y por parte viva no quiero decir solamente que sea una parte generada por procesos biológicos, sino que es una parte que contribuye también a que el ecosistema esté vivo, ¿no? Y que es parte de los retos presentes y futuros que tenemos en los ámbitos energéticos y en el ámbito forestal, aunque sabiendo que la contribución que tiene la biomasa para solucionar problemas, bueno, pues cuantitativamente es la que es, ¿no? No, es modesta. Como decía, la presentación pues va a tener el hilo argumental de partir de lo que trabajamos en su momento sobre biomasa. En unos años tuvo mucho trabajo intenso sobre biomasa forestal, porque realmente era como empezar a construir una nueva casa, y que más de 10 años después pues tengo la oportunidad de hacer como una revisión para recapitular dónde lo dejamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, y tomando como referencia para hacer esto, pues he cogido una charla que di en el año 2016 para un taller relacionado con un proyecto europeo de impulso de la economía circular que se llama Agriforvalor. En ese momento, ahora iréis viendo que el formato de la presentación va a ser ir introduciendo
las diapositivas que puse en ese momento, ¿no? Para y situarnos donde estamos hoy en día, ¿no? Bueno, pues en ese momento yo comentaba que estábamos en un mundo que de repente le habían dado como un volantazo, ¿no? Eran los años, acordaros, de la crisis grande del año 2008, 2009, y todo se había disparado. Todos los índices económicos pues habían alcanzado unas cotas que excedían completamente, fijaros, los años de relativa estabilidad que nos habían precedido. Claro, cuando hay un mantazo de este tipo, lo que genera son una situación de inestabilidad en muchos ámbitos y también de incertidumbre. Pero bueno, en los últimos años esto también ha sido el escenario en el que nos hemos movido, porque ¿quién nos diría hace 10 años, quién nos podía imaginar que íbamos a pasar por una crisis epidémica mundial, que íbamos a pasar por una crisis de suministro debido a guerras, en fin, y que como ahora pues estamos sometidos cada vez más a las tensiones derivadas del cambio del contexto climático, ¿no? En ese momento, pues ya decíamos evidentemente que el contexto estaba cambiando, ¿no? Como consecuencia de la acumulación de CO2 en la atmósfera, eso está teniendo repercusiones sobre el clima que ya se estaban empezando a notar, no desde los primeros años de 2000, sino incluso antes, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación en la que todos estos índices y todas estas previsiones, que eran las previsiones iniciales sobre por dónde iban los modelos climáticos, ya se han consolidado. Es decir, podemos comparar cómo eran los escenarios que se propusieron por parte de los investigadores en los años, desde los finales de los años 90, los años 2000 y la década de 2010, bueno, cómo se acomodan esos escenarios a la realidad, ¿no? Y el ajuste es muy grande. Y claro, ese ajuste conlleva que estemos ya ante un escenario de adaptación, ¿no? de la consecuencia derivada de la modificación climática. En el año 2016, pues yo comentaba que teníamos que reinventarnos, ¿no? Porque era una cuestión que no era solamente ligada al cambio climático, sino al cambio de modelo, un cambio de modelo energético que ya procedía desde la crisis de petróleo del año 1973, pero que había estado ahí como un poco soterrado hasta que por fin había que tomarse las cosas en serio, ¿no? Y lo que se ve es que estamos en ello, ¿no? Que en estos años que han transcurrido, pues estamos en un proceso de cambio que algunos llaman hasta un cambio de era, ¿no? También en ese momento dijimos que los montes podrían aportar soluciones a estos retos que teníamos. Como estoy comentando hoy, soluciones, bueno, pues dentro de la escala que los montes pueden tener, porque al fin y al cabo los montes trabajan bien y en silencio haciendo lo que hacen, que es fijando CO2 de la atmósfera y creando tejidos vivos que luego los podemos utilizar para diferentes sistemas, diferentes usos, perdón. Pero que en cualquier caso habría que repensar parte de cómo, no solamente de las utilidades y las funciones que nos dan los montes, sino de cómo gestionábamos esas utilidades y la visión incluso de si determinadas utilidades era, digamos, razonable hacerlas o no, ¿no? Fijaos que en ese momento el aprovechamiento de la biomasa, digamos, a gran escala, se veía incluso como algo disruptivo para la gestión forestal en el sentido de que, por ejemplo, el destino esperable para estos pinos, estamos hablando del entorno de Huelva y de Sevilla, pues el destino, digamos, productivo digno para estos pinos era tener uso de madera, ¿no? Ya fuera para unos usos de mayor nivel de madera o menor nivel de madera. Pero utilizar de manera masiva este pinar para simplemente quemarlo, en ese momento yo digo que incluso para la mentalidad del mundo forestal costaba asumir, ¿no? Que había gente que ya había cambiado y estaba en otro paradigma, pero formaba parte, digamos, del proceso y del periodo de cambio necesario para entrar en un paradigma. Porque claro, cuando uno cambia de paradigma y cuando toda una sociedad cambia de paradigma, porque el mundo que existía hasta este momento se estaba yendo y es una inutilidad aferrarse al pasado cuando, en fin, ya ni los usos ni la forma de relacionarse con el entorno ni toda la sociedad ha cambiado. Ya estamos en el siglo XXI y tenemos que acomodar no solamente nuestras funciones productivas al siglo XXI, sino también nuestra propia mentalidad al siglo XXI, ¿no? Y entre las cosas que han variado es que esto que históricamente siempre hemos hecho, que ha sido utilizar la biomasa
para satisfacer nuestras necesidades, ya sean térmicas, para darnos calor, ya sea para calentar los alimentos. Pues de repente, esta biomasa sigue cumpliendo esas finalidades tradicionales, pero de otra forma, lo que antes hacíamos con cisco, o lo que antes hacíamos con carbón vegetal, o lo que antes hacíamos con leña, pues ahora lo empezamos a hacer con una cosa que se llama pellet, con una cosa que le llamamos briquetas, o con una cosa de repente que llamamos astillas, pero que requieren de un proceso de normalización. Eso para la parte térmica, que era la heredada, la que conocíamos de siempre. Pero aparece también otro actor, otro protagonista en el uso de la biomasa, que es la producción de energía eléctrica. Esto no deja de ser digamos, una aplicación del uso térmico de la energía, pero conectándolo para la producción de la electricidad. Es menos eficiente, es cierto, pero nos suministra la energía de una manera que es utilizable por todos los dispositivos de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues para producir esta energía eléctrica, pues también vimos que la biomasa era una de las fuentes, la biomasa forestal, una de las fuentes que podían producirnos esta energía eléctrica. Y claro, en ese momento vimos una oportunidad, porque decimos, joder, pues si hay un potencial de demanda de biomasa y resulta que en nuestros sistemas forestales, por una serie de circunstancias, hay excedente de biomasa en muchos de ellos, como digo, el juzgar si eso no es excedente es un criterio de gestión, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que muchos montes, por tener tratamientos selvícolas que no se habían realizado acumulados de una forma, o sea, por haber tenido tratamientos selvícolas que no se habían realizado durante mucho tiempo, tenían mucha biomasa acumulada, ¿no? Y qué bueno que el utilizar la biomasa como un tirón de demanda, pues podría ser un elemento para ayudar a gestionar nuestros sistemas forestales, ¿no? Es decir, bueno, pues esto, digamos, va a beneficiar al mundo de la biomasa y va a actuar como el detonante que necesitamos para que hagamos tratamientos silvícolas en los montes. Y claro, como nuestros bosques no son los bosques centroeuropeos del norte de Europa, aunque hay algunos, ojo, que sí que tienen buen porvenir y si los cuidamos pueden tener un uso, digamos, eh, un uso de calidad, en el sentido que, como veremos luego, es un uso que permite además la reutilización en cascada de la biomasa que han fijado los montes. Bueno, como digo, que muchos de nuestros montes no son de este tipo, sino que van haciendo lo que pueden, vegetando en unas condiciones difíciles, sin cuidados silvícolas, que al final pues, da lugar a un producto que no sea utilizable para la madera. Vale. Entonces, en ese momento pensamos que como teníamos muchos montes así, como os decía, con este déficit de gestión acumulado y en el que no estábamos llegando a realizar la programación de actividades selvícolas que requerían para tener un buen desarrollo, bueno, pues que sería deseable que estuviera mejor y teníamos la imagen de cómo podía mejor, es decir, cuál es el modelo para esos ecosistemas de forestales y lo que nos hacía falta es la herramienta. Y una de las herramientas que podíamos utilizar era la herramienta del aprovechamiento de biomasa como motor de las actuaciones silvícolas. Porque ¿qué ocurre? Que si nos descuidamos y seguimos teniendo estas formaciones forestales artificiales descuidadas, pues están en una situación de riesgo, entonces pues va a ser más sencillo que entren en una espiral, o ya sea una espiral de malas condiciones sanitarias y de vigor, o que sean propensas a episodios de incendio absolutamente descontrolados y que acaben con toda la biomasa en un instante prácticamente, ¿no? Durante esos años, que como digo, pues hubo mucho trabajo en la biomasa, pues se llegó incluso a publicar una orden específica sobre el aprovechamiento de biomasa forestal con destino energético, ¿no? Esta orden tuvo realmente una finalidad. A veces se hace normativa para ajustarnos a oportunidades y en este caso lo que había era una oportunidad derivada de la existencia de un marco normativo y regulatorio para
el sector eléctrico que favorecía, mediante primas, la producción de energía renovable. Y dentro de la energía renovable, pues la energía de biomasa estaba contemplada con unas primas, que eran las que utilizaban las centrales para que, para que la producción de energía pues, le saliera rentable. Lo que ocurre es que este decreto, el Real Decreto, como digo, de 2007, pues tenía dos componentes de biomasa forestal. Había una componente, es decir, un apartado de lo que llamaba biomasa forestal procedente de cultivos energéticos y otro apartado que llamaba biomasa forestal procedente de residuos, ¿no? O de restos de podas, en fin. Entonces, esto nos situaba en un marco comparativo entre las dos que era desfavorable para los tratamientos silvícolas, porque la prima para los cultivos forestales productores de biomasa era mayor para la biomasa procedente de restos de tratamientos silvícolas. Ahora bien, ¿cuál era la reflexión que hicimos en ese momento? Y que es una reflexión que todavía se mantiene, parece mentira, pero después de muchos años todavía no la hemos resuelto bien. Pues que un tratamiento silvícola que no tenga más aprovechamiento que ¿la biomasa qué es? ¿Un resto o es el aprovechamiento principal? Parece evidente que es el aprovechamiento principal porque no hay otro, ¿no? Entonces eso decimos, ¿y en qué casilla va esto? ¿Va en la de cultivos orientados a biomasa o va a la de restos? No estaba cómoda ningún otro, ¿no? Pero por otro lado, incluso la propia definición de resto y de residuo, desde un análisis tanto desde la normativa forestal como de la norma de residuos, pues hace que sea un concepto bastante complicado de aplicar a la biomasa, porque residuos y ya es complicado, ¿no? Pero si la biomasa es un resto, eso también choca con que a veces sea un aprovechamiento principal o a veces sea un aprovechamiento secundario. Es decir, la propia idea de que la biomasa sea un resto ya le está haciendo perder valor, ¿no? Y justamente en ese momento, como ocurre ahora, pues estamos tratando de que la biomasa tuviera el papel que merecía primero como impulsor a su medida de la energía renovable y luego como impulsor también en su medida y como ayuda para realizar una mejor serie. Bueno, pues todas esas discusiones que tuvimos en ese momento las intentamos resolver con la orden esta de biomasa por cuento del 2012, pero bueno, aquello duró poco porque en el año 2013, en el Real Decreto, con un Real Decreto, pues fue este Real Decreto que algunos y algunas todavía recordaréis que fue el que cambió completamente el sistema de retribución por primas al mercado de la energía renovable, que tuvo muchas consecuencias para inversores, para pequeños productores, no solamente para biomasa, sino para todas las energías renovables. Y lo que ocurrió fue que, digamos, que el entramado que se estaba formando de apoyo a la energía renovable, pues cambió sus reglas de un día para otro. Esto fue evidentemente consecuencia de la de consecuencias presupuestarias realmente de la crisis del año 2008 y 2009, que, bueno, que tuvo un retardo en la aplicación de determinadas normativas, pero el caso fue que para la biomasa nos situó de una manera, o sea, cambió el escenario, porque todo aquello que habíamos estado desarrollando desde los años 2010, 2011 y 2012 para intentar ajustarnos a la oportunidad que suponía la biomasa forestal como una fuente de demanda para activar el sector forestal, pues de repente pues se quedó, no, nos quedamos los gestores, un poco como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? La parte de la producción de energía se acomodó como pudo, le costó durante unos años, pero se fue ajustando. Y lo que ocurrió durante esos años es que estaba madurando ahora veremos las cifras, estaba madurando la otra pata de la demanda de energía por biomasa, que era la demanda térmica. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió durante los años que pasaron a continuación del año 2013, es decir, casi 10 años? Pues que el mercado estuvo menos regulado, tuvo, mejor dicho, una regulación diferente, el precio y las expectativas de precio que se habían creado con el Real Decreto del 2007 pues cambiaron, es decir, el precio bajó,
pero todavía, digamos, se ha podido ir ajustando determinados aprovechamientos y determinados tratamientos silvícolas para que la biomasa forestal haya sido una demanda para el sector, ¿no? Como veremos a continuación. Como digo, durante esos años que se activó muchísimo todo lo de biomasa, pues nos pusimos a estudiar y aprendimos cosas de energía, que claro, que inicialmente para lo que, digamos, para lo que estamos acostumbrados a otras unidades de medida, meternos en lo que es la unidad de medida de la energía, como meterse en la unidad de medida del carbono, pues resulta algo al principio difícil, algo incluso esotérico, ¿no? Porque, claro, realmente aquí lo que hay una cuestión importante a la hora de plantearse como la sustitución de la energía de la biomasa, sobre todo para usos térmicos y también para usos eléctricos, es que, claro, que la energía del petróleo, una de las grandes ventajas que ha tenido históricamente es que es una energía muy condensada. Claro, ha estado bajo presión, ha sido energía de biomasa presionada durante millones de años, que eso ha hecho que la energía haya estado pues, condensadísima, ¿no? En comparación con la energía viva que se ha producido recientemente en un factor prácticamente de 1 a 2, ¿no? Es decir, que si lo que produce 10.000 kilocalorías por parte del gasoil, con la leña pues producimos la mitad. Pero es que había que hacer algo más, sino que incluso teníamos que cambiar un poco la mentalidad y ver que la biomasa que se oferta desde los montes, pues en determinadas circunstancias tenía que adoptar también otro aspecto. Se le tenían que añadir utilidades para que fuera utilizada por el consumidor final. En esto hay una regla de oro, que es claro que la biomasa tiene poco precio y por tanto todo lo que se haga con ella, sobre todo en el monte, la encarece muchísimo hasta el punto de que puede no resultar rentable realizar el aprovechamiento. Pero claro, cuando estamos hablando de dar utilidades al consumidor final, ya la cosa cambia. Porque claro, lo que se está incrementando es el precio de venta final del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tensiones sobre el precio siguen estando en el productor, en el sentido de que tiene poco margen de maniobra. El precio que se le paga al productor en el campo pues, no ha variado mucho en los últimos años, pero en cambio lo que sí los consumidores finales sí notan un cambio de precio por todas las fases que hay de transformación del producto, en este caso la madera o la leña, hasta el producto final que va a su caldera, por ejemplo, o a su estufa, ¿no? En fin, que cada vez tenemos más presente que esto no podía ser y que un fin digno de lo que teníamos era transformarse en esto. Y un fin digno en el sentido de que sí, de que esta biomasa acumulada pues se puede exportar para ser quemada y producir energía. Claro que aquí también entran otros elementos en el debate. No son solamente elementos del tipo servícola, de si va a haber un mejoramiento o no, no son solamente elementos del punto de vista del aprovechamiento, de si es más o menos digno tener un fin de energía en lugar de tener una finalidad para madera o para uso estructural, sino que también hay que introducir en el debate qué nivel de exportación de biomasa puede ser recomendable desde el territorio. Es decir, porque tampoco la biomasa hay que verla como nutrientes que son tomados del suelo y que si lo exportamos todo se produce una descapitalización en el sistema, ¿no? Y también aprendimos en ese momento que la extracción y el manejo de la biomasa se podía hacer de diferentes modos y que había que tomar decisiones sobre ello. Y esto ya era una cuestión de práctica, ¿no? Una cuestión de cómo hacer las cosas para que sea el mejor modo desde el punto de vista técnico y para la finalidad que se persigue, pero que también tenga un acierto desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Entonces ese fue el tiempo que, como digo, con un equipo muy nutrido, tanto de la Consejería entonces de Medio Ambiente como de la Agencia de Medio Ambiente, pues elaboramos dos estudios sobre biomasa forestal de Andalucía, dos estudios que tenían dos enfoques diferentes, ¿no? Por un lado era, mira, nuestra idea era tenemos que meternos y comenzar a aprender mucho de biomasa si queremos ser buenos aliados de la gente de energía. Y la gente de energía tenía que disponer de la mejor información posible de nuestra parte para que
ayudarles a la toma de sus decisiones, ¿no? Luego veremos un poco más de detalle lo que hicimos en esos estudios, pero ahora lo importante es que ya situándonos lo que yo dije en ese momento, en el año 2018, pues vamos a ver cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, imaginaros, si en ese momento ya decíamos que estábamos un poco locos, ¿no? Las variaciones que habíamos tenido en los mercados a raíz de la crisis de 2018, pues imaginaros qué podemos decir de los tiempos de ahora, ¿no? Como os decía, en los que la incertidumbre y la irregularidad de todo tipo, pues es prácticamente la norma del día a día, ¿no? En ese momento nos costó encontrarnos en el modelo energético. Si aquí, si esto que es el mapa de la infraestructura energética de Andalucía, buscamos la biomasa y dentro de ello buscáramos los centros que están especializados en biomasa forestal, pues nos costaría encontrarlo, ¿no? Porque para satisfacer las necesidades de toda Andalucía a nivel energético necesitamos muchos recursos y necesitamos mucha infraestructura, ¿no? Pero fijaros, en el mapa que ha actualizado la Agencia Andaluza de la Energía sobre esta infraestructura energética, es mucho más representativo porque, si os fijáis, aparece algo que es importante para todo lo que estamos hablando. En verde está la trama de los espacios naturales protegidos. Los espacios naturales protegidos no son todos los montes, no son todos los montes públicos, ni son todos los montes arbolados, pero es un buen indicador de dónde hay masas arboladas en Andalucía. ¿Y qué me está diciendo? Que todo lo que son, evidentemente, los espacios naturales protegidos, porque por eso han sido merecedores de protección, están fuera de la lógica de esta red energética de Andalucía. Esto tiene consecuencias sobre todo en cuanto al coste de desplazamiento si queremos utilizar la biomasa para la energía. Ahora mismo, a día de hoy, la biomasa sigue siendo dos biomasas, la energía térmica y la energía eléctrica. Y si os fijáis, esto es un plano para situar cómo se toman las decisiones realmente y qué ayuda a tomar las decisiones para la gestión de la biomasa en estos momentos. Esto ha querido reflejar los centros de primera transformación de la biomasa, ya sea a nivel de aserraderos, es decir, el uso para madera, ya sea a nivel térmico, el uso para pellet, aunque no serían los únicos, evidentemente, para uso térmico, o ya sea para uso de energía eléctrica, ¿no? Estos, digamos, serían como los atractores de demanda, ¿no? Y aquí, al final, lo que supone es que cualquiera del mundo de la biomasa, ya sea productor, ya sea propietario, o ya sea un gestor, ya sea alguien que se encargue de la logística del movimiento de biomasa de un sitio para otro, tiene que contar con dónde están, al final, quién le va a hacer la compra, ya sea de madera para algún tipo de sierra, o ya sea para pellet, o ya sea para biomasa eléctrica, ¿no? Y esto tiene mucha importancia en cuanto a los costes de desplazamiento y en cuanto a la rentabilidad del aprovechamiento, ¿no? Vamos a ver un poco qué ha pasado en los últimos años y algunas reflexiones de dónde estamos ahora en cuanto a los principales usos de la biomasa, ¿no? La térmica, en su momento, bueno, pues parecía que tenía unas altas expectativas de crecimiento. Fijaros, estos son eh, toneladas equivalentes de petróleo y cómo tiene un repunte muy grande en 2013. Pero estos repuntes de la producción de pellets hay que tener también en consideración otra cosa. Como decía, la biomasa forestal es una parte de la biomasa, y dentro de la biomasa de Andalucía realmente el tirón principal de biomasa es biomasa agrícola, y dentro de ella la biomasa de olivar, ¿no? Entonces, realmente la respuesta de la biomasa a los retos, de la biomasa forestal a los retos generales de la biomasa térmica y eléctrica, es sobre todo complementaria a la biomasa agrícola, ¿no? Porque fijaros el mapa que hablamos antes, comparándolo con un mapa de recursos, un mapa de lo que lo veis aquí en la tecnología de la Agencia Andaluza de Energía. En este mapa antiguo seguía utilizando el concepto residuos forestales, ¿no? Pero al mismo tiempo, el estar tan distribuida en el territorio hace que sea una fuente de oportunidad. Estas son el número como ilustración de las instalaciones de biomasa térmica en Andalucía. Estas instalaciones son, digamos, de instalaciones desde grandes fábricas que tienen calderas para sus procesos productivos hasta pequeñas instalaciones en una casa que tienen muy poca demanda de pellets, ¿no? Pero esto lo que me dice es que hay mucha demanda y, por tanto, que este territorio podría aportar, desde el punto de vista técnico, mucho a las necesidades de la energía térmica, ¿no? Pero claro, que no hay que perder de vista que esto está repartido en un territorio más grande, muy grande, como es Andalucía o como son
territorios de las comunidades limítrofes, ¿no? Acordaros de que el papel de la biomasa forestal dentro de la técnica también es un papel un poco modesto. Y en definitiva lo que concluíamos era que, bueno, que evidentemente que el uso de la biomasa térmica tiene mucho potencial, tenía además muchas expectativas, aunque su precio responde a las fluctuaciones del petróleo. En ese momento ya se había generado un entramado de empresas especializadas en el acorte, en el astillado, en el pelletizado y en la gestión de suministro, y tenía mucha importancia la calidad del producto, ¿no? De cara al consumidor, ¿no? Y además, que es muy importante, y sobre todo más, habiendo pasado, y sobre todo habiendo pasado el tiempo este de reflexión, ¿no? Estos 10 años, es que la biomasa térmica es un buen complementario para otros destinos de la biomasa. Es decir, que se puede hacer una corta en la que tú tengas una parte del árbol, del fuste, que vaya destinado a biomasa para madera y otra parte que tenga destino para biomasa térmica o para biomasa eléctrica, ¿no? Y también que hay margen para ampliar su uso y por eso, y esto es una de las cosas que digamos que desde el punto de vista de la energía, en concreto en Andalucía, la Agencia Andaluza de la Energía hace más que el incentivo, el apoyo público para el cambio hacia pequeñas instalaciones de calor con biomasa en Andalucía. También en su momento hablamos de que parte de la biomasa forestal de Andalucía tenía un uso que no era estrictamente ni el térmico ni el eléctrico, porque era, digamos, biomasa que se exportaba para estas necesidades de otros países, ¿no? Este es un mercado que continúa, digamos que este es un nicho de oportunidad que sigue siendo, digamos, un factor de demanda muy importante para la biomasa de Andalucía, y además teniendo en cuenta que, bueno, que tiene su propia lógica, ¿no? Y entonces hay empresas muy especializadas en interpretar las variaciones de esta demanda, ¿no? Que tienen que ver con las variaciones normativas en los países, ¿no? Que muchas veces depende de la regulación de los balances generales de carbono, pero que también tienen mucho que ver con las necesidades de calidad de suministro, que tienen mucho que ver con el momento temporal en el que tiene que hacer el aporte de biomasa, etcétera, ¿no? Esta es solo la técnica, vamos a seguir viendo qué ocurre con los otros destinos de la biomasa, digamos, entendiendo lo de la biomasa general, ¿no? Acordaros que son, lo he puesto para sintetizar entre grandes destinos: biomasa térmica, biomasa eléctrica y madera, ¿no? Bueno, la biomasa para fines eléctricos, evidentemente son grandes concentradores de demanda, actúa como impulsor de la demanda a nivel comarcal en sus radios de influencia, algunas tienen más, algunas tienen menos, pero generalmente se utilizan las cifras orientativas de los 30, 50 kilómetros. La biomasa forestal forma parte del pool de suministro, aunque no es la más importante, como digo, en general las centrales de producción de energía eléctrica de Andalucía mm, se suministran sobre todo de residuos agrícolas y de restos agrícolas y de otros, y la biomasa forestal, bueno, participa de una manera modesta, ¿no? La horquilla de precios es más ajustada, digamos un producto poco gourmet, pero, pero las centrales tienen que tener una garantía de suministro y por eso son capaces de llegar a acuerdos en los que, primando la continuidad y la seguridad en el suministro, bueno, pues se garanticen que tengan suficiente disponibilidad de material, aunque tengan un precio un poquito menor que para madera o que para la biomasa térmica, ¿no? Y por otro lado, el diseño energético del recurso, como pasa con la biomasa térmica, puede ser el 100% del árbol, a árbol completo, ¿no? Para triturar, para astillar, o puede ser una parte para uso de madera y otra parte para el uso energético, ¿no? A día de hoy, la biomasa, lo que se ve, la biomasa eléctrica, lo que se ve es que esto que parece tan sencillo, que parece algo de, bueno, una gran empresa que compra el material a suministradores, que realmente tiene grandes dificultades, ¿no? Debido sobre todo a las fluctuaciones en el mercado mayorista del precio de la energía eléctrica, que hace que, pues, para las centrales sea muy difícil tomar decisiones prácticamente de un día para otro sobre qué hacer con la central, si la activa o no la activa en función del precio que tenga el mercado regulado, ¿sí? El mercado de subasta. Fijaros cómo en esta gráfica del precio de la energía hay momentos en los que el precio de la energía es tan bajo que incluso sale deficitario poner en marcha las calderas para proporcionar la energía. Claro, la empresa de alguna manera tienen que laminar estos efectos sobre sus suministradores, porque si no, este mercado con tanta incertidumbre repercutiría sobre todo el sector, ¿no?
Y luego, por otro lado, también tiene una cuestión importante que es que la modificación del tratamiento de energía renovable del RES introdujo unas condiciones de exigencia de certificación para los suministradores que son realmente muy exigentes para el tipo, el perfil de suministrador que tenemos en el caso concreto de Andalucía. Es decir, que los costes de certificación para una actividad que ya tiene una regulación muy intensa, una normativa muy intensa, que son muy elevados, ¿no? Y hacen porque, que muchas veces los deje fuera del mercado a estos pequeños suministradores porque no puedan hacerse cargo de la certificación. Habría otras opciones, habría opciones, pues, por ejemplo, de confiar en la normativa nacional que ya es suficientemente reguladora del uso de los usos forestales, ¿no? Pero ahora mismo, digamos, eso es muy granja. Y el otro elemento de la ecuación, es decir, la madera. ¿Cómo está? Bueno, ahora mismo tenemos en Andalucía un centro industrial de primera transformación, los aseradores de tamaño mediano o pequeño, con un reducido número, que están muy distribuidos en el territorio y que, bueno, que se han mantenido a pesar de la tormenta de acontecimientos de los últimos 20 años, ¿no? Están especializados en madera para usos industriales de tipo embalaje, pero hay un gran potencial para cubrir dos huecos, ¿no? Por un lado, productos de madera más exquisitos, tipo mueble, además, aprovechando que hay un gran sector de la madera en Andalucía, y por otro lado, también una cuestión emergente con una gran posibilidad de crecimiento, que es la madera con finalidad constructiva, ¿no? Evidentemente, el utilizar la biomasa para madera implica que no toda la madera sirve, es decir, que tiene que tener unos determinados parámetros de calidad que se forman desde que los árboles son pequeños, ¿no? Entonces, que requieren una trayectoria de gestión, ¿no? ¿Qué aprendimos durante estos años, ¿no? Con los estudios que hicimos? Pues fijaros, las preguntas que queríamos hacer eran dos, ¿eh? Es, por un lado, ¿cuánta biomasa hay en Andalucía y y a qué precio se puede disponer de esta biomasa, ¿no? Fijaros que en ese momento había conocimiento, pero era un conocimiento disperso, que lo tenían los técnicos, excelentes técnicos que ya se habían metido en el sector, pero digamos a nivel de tanto de organización como al nivel de tratar de impulsar esta actividad, pues veíamos que necesitamos generar conocimientos, ¿no? Y entonces de ahí salió el estudio de existencia y producción y el estudio de los procesos de extracción. El estudio de existencia y producción, bueno, partía de algo que muchas veces no lo exponemos con suficiente claridad, pero que todo esto que estoy hablando del uso de la biomasa forestal, etcétera, realmente tiene un protagonista, fue el gran impulso repoblador de coníferas con finalidad básicamente protectora, que se realizó desde los años 40 en toda España y en nuestro caso, pues, evidentemente en Andalucía. Y este impulso repoblador, que como digo, tenía un propósito que estaba en consonancia con las necesidades de ese momento, que eran la protección de la cuenca del embalse, la protección de la avenida de las poblaciones. Estas eran las justificaciones que en su momento fueron las que actuaron como motor de las repoblaciones, además de que fuera también un recurso para una población que en ese momento no tenía petróleo y que utilizaba el combustible vegetal para sus usos, ¿no? Bueno, pues todo eso hizo que se hicieran muchas repoblaciones, que se hicieran con un escenario de manejo y con un escenario de modelo de gestión silvícola y con un manejo de qué iba a ser de esta repoblación en el futuro, y que ahora nosotros, cuando nos situamos mucho más para allá, nos situamos en el 2025, lo que somos los herederos de este legado de vegetación que se plantó en estos años. En el caso concreto de Andalucía, bueno, lo que se utilizaron sobre todo fueron 5 especies de pino, que eran especies autóctonas, es decir, que ahora mismo tenemos una convivencia de pinares naturales con pinares procedentes de repoblación, que son la mayor parte de la superficie, pero que no tenemos que olvidar esta dicotomía, y que si además ponemos en la ecuación los pinares naturalizados, que no sabemos bien si son de qué son, si son naturales o hijos de los de repoblación o de repoblación antigua, bueno, pues tenemos realmente un panorama un poco más complejo de lo que se podía pensar, ¿no? Con este estudio de las existencias, lo que llegamos es a hacer al menos un cálculo, un orden de magnitud de cuánta biomasa tenemos derivada de las coníferas, de la formación de coníferas en Andalucía. Y dimos una cifra, 45 millones de toneladas, 44 millones, ¿no?
que estaban repartidas por los principales sistemas forestales de Andalucía, ¿no? Claro, esto ya nos sitúa en un entorno máximo de hasta dónde puede llegar la potencialidad, la expectativa de utilizar este stock de biomasa que se había producido pues, desde los años 40 o en algunos casos. Es decir, no podemos pensar que tenemos más de 44 millones de toneladas. Pero es más, evidentemente lo que no tenemos son la disponibilidad de 44 millones de toneladas, porque si no nos quedaríamos sin ecosistemas, sin paisajes, sin repoblaciones, sin fines protectores, etcétera, ¿no? Entonces lo que desarrollamos fue una herramienta de gestión, una aplicación web, un sistema de información geográfica forestal para pasar todos los cálculos que habíamos hecho sobre la existencia de biomasa a nivel de celdilla, de raster, de manera que de forma agregada se pudiera consultar cuánta biomasa había en una determinada entidad territorial, ya fuera un monte, ya fuera un rural, ya fuera un municipio, y a partir de ahí pues, se pudieran tomar decisiones sobre cuánto se podía extraer, tanto a la hora de hacer un proyecto de actuaciones silvícolas, a la hora de hacer un proyecto de ordenación o a la hora de hacer una empresa, pues, por ejemplo, una propuesta de licitación ante un proyecto. Porque con esta aplicación sabíamos, al menos teníamos una aproximación a cuánta biomasa había sobre el suelo, ¿no? Esto no quería decir, como digo, que todo fuera disponible, pero sí era, digamos, un indicador de lo que teníamos. Esto lo hicimos a partir de un proceso muy complejo de recopilación de parcelas de inventario, de interpolación temporal y de interpolación espacial, que bueno, que lo coordinó y lo lideró Javier Beneca de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Y esto además se fue integrado en un sistema de información. Nos ayudó un técnico sí excelente que permitió que a la hora de hacer las consultas también pudiéramos hacer incluso eh, tener información sobre costes de desplazamiento, dificultades orográficas, etcétera, ¿no? Y luego estas salidas pues, podían salir en forma de informes para, digamos, facilitar la toma de decisión. El segundo estudio que hicimos fue, bueno, pero sabiendo cuánta biomasa hay, ahora lo que procede es saber cómo y a qué precio se puede disponer de esta biomasa, ¿no? Y para eso, por lo que cogimos, coordinados por Ricardo Montero, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua también, de la agencia, cogimos una serie de montes, de rodales de montes representativos repartidos por toda Andalucía, en lo que hicimos unas parcelas de estudio con diferentes procedimientos de actuación para extraer la biomasa. Es decir, lo que hicimos fue, por en parcelas de Córdoba, de Huelva, de Jaén y de Málaga, en diferentes situaciones de pinar, con diferente densidad, diferentes especies, pero también diferente facilidad para el manejo silvícola. Bueno, pues lo que llevamos a cabo fue probar varias alternativas de apeo manual, apeo con procesadora, diferentes alternativas de desembolque, apeos de utilizar bestia, utilizar el tractor forestal, utilizar skidder, utilizar el autocargador y diferentes maquinaria de astillado, ¿no? Y todo esto, pues hicimos nuestras parcelas, se tomaron datos en campo, hicimos inventarios y con eso, pues obtuvimos un montón de resultados que plasmamos en la publicación con la idea de decir, bueno, ¿cuánto vale con las diferentes alternativas de actuación silvícola, cuánto vale la extracción de biomasa? Evidentemente, esta información a día de hoy está obsoleta a nivel de precios, pero a nivel de concepto entendemos que sigue vigente, ¿no? Porque siguen vigentes cuáles son las relaciones, digamos, los ratios entre los diferentes, comparativos entre los diferentes sistemas, los diferentes operaciones que se llevaron a cabo en los montes, ¿no? Pero con esto, por ejemplo, pudimos sacar algunas conclusiones importantes, pues sobre todo pues, para ver qué tipo de maquinaria, qué tipo de proceso utilizar, aún sabiendo que en algunas circunstancias, pues, obligadamente, tenemos que recurrir a utilizar algún tipo de procedimiento que sabemos que es más caro, pero por las condiciones del monte o por las condiciones silvícolas lo tengamos que hacer así, ¿no? Bueno, pues como digo, esto fue lo que hicimos en ese momento, fue un estudio muy exhaustivo. Y ya para finalizar, sobre lo que dijimos en 2016, pues no, digamos que en ese, perdón, cómo íbamos a estar
dentro de 5 años, de 5 años. Fijaros que era solamente dentro de 5 años. Estamos en el 2016, o sea que eran reflexiones para ver cómo íbamos a estar en el 2021 y ya estamos por el 2025, o sea que ya estamos 9 años después. En ese momento, una de las de esta anticipación al futuro era que dispondríamos de más conocimiento y de mejor calidad, ¿no? Eso fue así, bueno, pues así, pero estamos en un periodo de cambio, porque justamente la aplicación de biomasa, la aplicación de biomasa forestal en Andalucía, por un tema de cambio de tecnología a nivel de Google, pues se tuvo que desactivar de la página web y ya no está operativo. Es decir, que nuestro gozo es un pozo, ¿no? Pero en el tiempo pues se han producido muchísimos avances además súper importantes a nivel de la inventariación, con la aparición del LIDAR, que lo ha cambiado absolutamente todo, pero también han surgido nuevos actores que están haciendo unos desarrollos que, bueno, que nosotros ni siquiera lo podíamos sospechar porque tecnológicamente no existían esas herramientas, ¿no? Os pongo el ejemplo del Grupo Operativo Forestia, que es el único grupo operativo forestal que ha habido en Andalucía durante el periodo de programación anterior y que, bueno, a través del equipo liderado por la Asociación de Andalucía de Empresas Forestales y con la ejecución de DEIDA, pues están sacando una aplicación que, digamos, un poco por explicarlo conceptualmente, sería parecida a lo que hicimos, pero mucho mejor porque ya está con la tecnología más actual y con los sistemas de inventariación actuales, ¿no? Pero también se ha avanzado en otras líneas, ¿no? A través de otro proyecto europeo de Revierte, en este caso el laboratorio dentro de la VIDE, bueno, pues está poniendo sobre la mesa todos los avances que hay en técnicas de inventariación y en técnicas de apoyo a la toma de decisión a través de la dendrocronología, bueno, que nos sirven también para avanzar en la información que tenemos para la gestión, pues, por ejemplo, pues para reactualizar los mapas de biomasa o hacer nuevos mapas de calidad de madera. Y nosotros, por nuestra parte, por los compañeros de la Redian, han avanzado muchísimo en todo lo que supone la teledetección espacial y las técnicas aplicadas a la evaluación por medio de teledescripción, y los compañeros de la agencia, de, de Amaya, pues siguen haciendo avances sorprendentes en cuanto a todo lo que supone la evaluación de los recursos naturales, ¿no? Lo segundo que anticipaba en ese momento era que tendríamos más montes ordenados y bien gestionados y lo haremos cada vez mejor. ¿Esto lo hemos cumplido? Pues yo entiendo que razonablemente bien, ¿no? Bueno, dentro de la Dirección General, el Servicio de Gestión Forestal Sostenible, ¿no? Sabéis que el jefe de servicio es Rafa Romero, pues ha impulsado en los últimos años, en el marco de la Dirección General, la ordenación y la revisión de la ordenación de los montes públicos de Andalucía. Y en paralelo, pues con el estímulo de las ayudas forestales que llevan los compañeros de viceconsejería y de servicio de ayuda, pues también la orden de ayuda forestal también ha sido un impulso para que se aumente mucho la ordenación de los montes privados, ¿no? Además, sabéis que en el año 2022 se actualizó las instrucciones de ordenación de montes, de manera que estamos ahora, digamos, mejor que hace unos años para todo lo que se refiere a la ordenación forestal. También hablábamos de que la biomasa se sentirá cómoda en el conjunto de los productos maderables, es decir, que formará parte digamos, de los diferentes usos que se pueden de los diferentes destinos que se pueden utilizar con la biomasa en pie, ¿no? Y efectivamente es así, ¿no? Digamos, porque muchas empresas, las empresas de servicios forestales, de protección forestal, lo que hacen ellos mismos es un aprovechamiento, digamos que desde el punto de vista teórico sería un aprovechamiento en cascada, ¿no? Sería ver de un árbol qué llevó a qué, ellos lo hacen en función de los precios, en función de la logística, en función de la oportunidad, pero realmente lo que muchas veces se hace es un aprovechamiento, pues, como diríamos, del cerro ibérico, ¿no? Se utiliza cada parte, pues, para su mejor finalidad. También decíamos que dentro de 5 años, en este caso más de 10, que tendremos más experiencia y sabremos cómo hacer mejor las cosas y especialmente cómo determinar las tasas de extracción óptimas, tomando en cuenta el estado de tensión a que están sometidos muchos de nuestros montes. Esto es así, bueno, es así, pero con problemas, ¿no? Con problemas porque estamos en un escenario de aumento de temperatura y de cambio en el régimen pluviométrico que está tensionando muchísimo nuestros sistemas forestales. Y esto está haciendo hasta un mapa del decaimiento que se produjo en la Sierra de Baja que trastocó absolutamente
los pinares de repoblación y que, digamos, lo estancó, ¿no? Claro, nosotros lo que hacemos son actuaciones contra el decaimiento, en este caso lo hace el Servicio de Actuaciones Forestales, con Javier López Casado, claro, el cometido es llegar cuanto antes para que estas masas que están tensionadas, que están sujetas a mucho riesgo de decaimiento, pues estén mejor para si esto ocurriera, ¿no? También decíamos en un momento que habremos innovado, mejorado la rentabilidad y eficiencia de los trabajos y optimizando los procesos. En esto, digamos, yo tengo que decir mucho menos porque, evidentemente, la administración tiene menos papel en este tema, pero lo que está claro es que ha habido también un proceso de modernización tecnológica, tanto a nivel de la empresa de maquinaria como de la empresa de explotación forestal, que cada vez, digamos, tienen mejores equipos y con mejores prestaciones, ¿no? También decía que la regulación habrá evolucionado permitiendo emprender nuevos retos y cumplir más eficazmente las obligaciones legales y dar mayor racionalidad. Bueno, esto sí, pero no, estamos en proceso, o sea, sí, pero no, en el sentido de que la normativa está cambiando, se han introducido en la simplificación de procedimientos administrativos, pero no en el sentido de que el sector pide más, pide, digamos, que cada vez la relación de la administración cumpliendo los requisitos normativos pues, sea una relación en lo que evitemos todo lo que sea un entorpecimiento que no sirve para nada, ¿no? Pero se va a estar en ese camino, ¿no? Y se avanza en los procesos de simplificación. Y también decíamos que los montes se sentirán más próximos por el territorio porque la población de los municipios forestales los conocerá mejor y le daremos más oportunidades para trabajar en ellos. Bueno, y esta es la cuestión que, de mi punto de vista, más ha cambiado, ¿no? Y ha cambiado en los dos sentidos, ¿no? Por un lado, la sociedad sí ve a los montes con una mirada más de más necesidad, sobre todo ligado a todo esto que estamos hablando del cambio climático, del cambio, digamos, de condiciones en las que estamos, y que se está viendo como los montes, a los bosques, como algo que necesitamos, ¿no? Pero a la vez también se está produciendo esta mirada desde un punto de vista más lejano, que muchas veces no entiende que para cuidar a los montes también es imprescindible cortar y sacrificar arbolado, y por otro lado, de una sociedad que cada vez es menos rural y eso hace que, por ejemplo, pues que tengamos que cambiar los sistemas de ejecución de los trabajos, porque ya no hay la facilidad de trabajos manuales como había antes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues para acabar ya con la charla, claro, el título era sobre los retos y oportunidades. Ya hemos visto lo que yo considero la lección aprendida, lo que se puede derivar de todos estos años que han pasado desde que emprendimos los trabajos de biomasa. Pero, ¿qué podríamos decir en el año 2025? Claro, lo que es peor, porque así ya podremos recapitular en 2035, ¿no? Dentro de 10 años. Bueno, pues yo comenzaría por lo menos evidente, ¿no? Porque siempre lo tenemos presente, que es, claro, lo vemos todos los días, ¿no? Y como decían los antiguos ingenieros de montes, ¿no? Pues son los que cumplen funciones cosmológicas de protección y que aportan oxígeno. En el momento actual les llamamos que cumplen servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, servicios ecosistémicos de protección, de culturales, y que no es más que la vegetación forestal que está en nuestro territorio, ¿no? Claro, lo que nos tenemos que plantear es que, como os decía, gran parte de este paisaje forestal y sobre todo gran parte de que tiene que ver con la explotación de biomasa procede de este gran impulso que hubo entre los años 40 y 70. ¿Y cómo va ese futuro que creamos, que crearon los que nos antecedieron? Bueno, pues la verdad es que a algunos no le va nada bien, ¿no? Y esta es una de las grandes preocupaciones. Fijaros, esta noticia no es solamente importante porque veamos que la sociedad se preocupa porque miles de pinos mueren, ¿no? Sino porque se mantiene la separación entre el pino de repoblación y los pinos naturales, ¿no? Y claro, los pinos naturales son una auténtica maravilla y son unos espectaculares en cuanto a ecosistema, en cuanto a paisaje, en cuanto a hábitat, y tienen unas necesidades y unos desafíos particulares, ¿no? Pero realmente, digamos, a nivel grosero, a nivel de grandes cifras, la gran preocupación cuantitativa es el que hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con estas masas de repoblación implantadas que tienen déficit de gestión? Y esto sí que es un desafío en mayúsculas, ¿no? Porque los desafíos, las dos tensiones principales son los incendios forestales y son los decaimientos y la pérdida de vigor, que tienen mucho que ver con el exceso de densidad y sobre todo con la inadecuación de la condición
selvícolas con las condiciones del medio, ¿no? Así que, en fin, como os decía al principio, y como ya no me preguntó, pues voy a acabar con un cuento, ¿no? Porque al final, como le respondía ya, no, que no estaba preparada la pregunta, ni mucho menos, ¿no? El relato muchas veces genera nuestra actuación, ¿no? Y tenemos muchos relatos. Gabriel en esto, pues sabéis que es un fuera de serie en la comunicación forestal y en la necesidad de que salgamos y de que hablamos y de que compartamos lo que está haciendo y, y todo esfuerzo que hagamos es bienvenido, ¿no? Claro, el cuento es que nuestras sierras son así, ¿no? Y si os fijáis, en esta sierra tiene una parte que es verde y otra parte que no es verde y otra parte que es tierra, ¿no? La diferencia es que sobre una parte, por una serie de circunstancias, se hicieron repoblaciones y prosperaron, y en la otra o no se llegaron a hacer o no prosperaron, ¿no? Porque también ante las condiciones climáticas de estas sierras que están situadas en el extremo noreste de Andalucía, pues eran complicadas, ¿no? Bueno, pues desde los años 40, como vemos, estas repoblaciones han estado creciendo en un territorio que no era fácil, pero andaban en ello avanzando hacia el futuro. Pero hay que ver, fijaros qué diferencia es que si en lugar de decir que han estado creciendo, dijéramos que han estado restaurando un territorio que no era fácil, ¿no? Simplemente este cambio de concepto está haciendo de pasarela entre lo que hicieron, lo que se hizo en los años 40, además basado en unos principios que venían del final del siglo XIX, de ver el monte con un sentido protector, y lo estamos haciendo, como digo, una pasarela temporal para unir estos conceptos antiguos con los conceptos actuales, ¿no? Que nos vamos a mover en gran parte con el paradigma de la restauración de la naturaleza, ¿no? Bueno, claro, estas repoblaciones últimamente aprecian más que el contexto ya no es lo que era. Fijaros, esto era anomalías climáticas en el momento previo a la gran crisis que sufrieron los pinares de la Sierra de Baza, que fue en el verano de 2016. ¿Qué ocurrió? Pues hubo una gran anomalía climática que tuvo repercusiones sobre la vegetación. Y claro, y aquello nos encontramos con una especie de campo de exterminio, ¿no? Como si todos los árboles de repente se hubieran puesto de acuerdo para morirse, pero que se habían muerto pues, por fenómenos de cavitación, de insuficiencia de movimiento de la savia, porque se le había agotado el jugo debajo del terreno, ¿no? Creo que lo peor, y a mí al menos, lo que me apenaba y me sigue apenando era que yo siento como que le hemos fallado, ¿no? Porque no hemos llegado a tiempo para que al menos darle la oportunidad de responder mejor a las tensiones ambientales. Pero claro, como hay tanto por hacer, porque esta sierra que estábamos hablando aquí, es solo una parte de las sierras que tenemos. Fijaros si hay trabajo, ¿no? Claro, todo lo verde, aquí estamos hablando de Sierra Nevada, es fruto del deseo de utilizar la vegetación para proteger y para que nos aporten estas funciones que, que tanto hablamos de ellas en la actualidad como servicios ambientales, ¿no? Era con otros años, se ponía planta en algunos lugares, como decía, agarraban bien y luego se establecían y tenían un buen desarrollo, en otros sitios, pues no. Y ahora, claro, lo que necesitan estas repoblaciones es pues, hacer pues, lo que estamos haciendo ya, digamos, y sabemos lo que hay que hacer. Estas son actuaciones que estamos haciendo en Sierra Nevada, la he estado haciendo durante todo su recorrido profesional Javier Navarro, la que estamos haciendo en Filabre, los compañeros de Almería, la que está haciendo Rafa Águila, la que está haciendo cualquier compañero que tenga oportunidad, ganas y que sobre todo utilice los recursos que tiene, que los recursos son o realizar proyectos de inversión o estar en manos de los aprovechamientos para realizar este tratamiento silvícola. Claro, ese tratamiento muchas veces se puede hacer porque hay un mercado de biomasa que es el que permite que se active la actuación silvícola. Y claro, es que parece que nos están esperando a que tomemos decisiones y que hagamos algo, ¿no? Y, sí, y en algunos casos, como os digo, que nos están diciendo, pero bueno, ¿qué estáis esperando? Si estamos aquí para satisfacer vuestras necesidades antes de que a nosotros pues, pasemos al otro mundo, ¿no? En fin, que ya llegamos al bien y fin de la historia, ¿no? Porque en este recorrido vinieron refuerzos para las necesidades forestales que tenemos. Estos refuerzos, pues, como digo, es la biomasa actuando como una demanda que nos permite rentabilizar determinadas actuaciones silvícolas, ¿no? Ciertamente hay que explicar
lo que os decía antes, ante una sociedad que cada vez está más alejada de lo natural, que es necesario realizar estos sacrificios para que el conjunto prospere, ¿no? Porque queremos evitar esto. Y claro, y en algunos sitios, incluso realizando algunas actuaciones silvícolas, va a ser difícil que no haya un cambio de paisaje y haya un cambio de vegetación, ¿no? Pero ahora mismo estamos en el momento de intentar ayudar para que la transición sea lo mejor posible, ¿no? Y por otro lado, también realizar ese tipo de actuaciones es dar una oportunidad, ¿no? No tenemos, o sea, hay también una reflexión muy importante que es que lo que tenemos ahora mismo es un stock acumulado. Un stock acumulado que en el caso de las repoblaciones pues tiene una edad de unos 50, 70, 80 años, pero que eso se acabará. Se acabará tanto para la finalidad energética, pero también se acabará como ecosistema, o como paisaje, o como hábitat, o como... Entonces tenemos que seguir preparando a nuestros ecosistemas para que haya un relevo. El relevo puede ser que haya otra vez una repoblación, una plantación para cumplir funciones protectoras o productivas, o el relevo puede ser que dé lugar a otro tipo de sistema vegetal, ¿no? Porque claro, seguimos contribuyendo a otros fines, como siempre hemos hecho, esto no es nuevo, lo que ocurre es que bajo la forma, la manera que lo hacemos en la actualidad, ¿no? Así que aquí se acabó el cuento, ¿no? Viendo pues, hacia dónde nos vamos, luego, cuál es la trayectoria esperable que nos gustaría con el potencial que tenemos, ¿no? Con toda esta historia acumulada que nos han pasado durante los últimos 150 años, ¿no? ¿Cómo nos gustaría, digamos, y lo que tendremos que tener en la cabeza, que no solamente es una cuestión de gestión de masas actuales, sino de preparación de las masas para que luego venga alguien dentro de otros 50 años a hablar de estas cosas que nos preocupaban ahora, ¿no? Y en fin, que nos queda solo el final, que es lo más importante. Que estos serán los protagonistas del futuro. Al final, pues los que tenemos, esto es solamente una representación. Aquí estamos nosotros, están los centros de investigación, están las empresas, aquí agrupadas en sus principales asociaciones, y está la sociedad, está el sector, las organizaciones, las fundaciones, que son las que van a permitir que esta especie de hub forestal o hub de la biomasa forestal pues pueda avanzar hacia lo que hace falta, que es pues, la mejora de los sistemas forestales y la contribución hacia los desafíos energéticos, ¿no? Y tenemos cosas que van a venir para actualizar el contexto, ¿no? Pues sabéis que la consejería está ahora mismo pues, y el Consejo de Gobierno, ¿no? En el proceso de elaboración de una nueva ley de montes en Andalucía, que ha estado el proceso liderado por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por su director, Juan Ramón Pérez Valenzuela y Jaime González Seco, el coordinador, y que bueno, que eso ya se ha dado un paso para que empecemos a ver también normativamente a los montes del futuro de otra manera, ¿no? También tenemos que pensar que tendremos que seguir estando al cuidado de los montes, con todos los riesgos que tienen. En fin, en este punto, evidentemente, con el mayor riesgo que tenemos explosivo, nuestros compañeros de Enfoca seguirán teniendo un papel fundamental. Se van a actualizar, los propósitos y las finalidades de los montes se van a actualizar y yo intuyo que bastante, esto es lo más arriesgado que voy a decir, pero el reglamento de la restauración de la naturaleza va a cambiar muchas cosas también en cuanto a paradigma, ¿no? En cuanto a ver cómo ve la naturaleza. No supone desde mi punto de vista una ruptura con la tradición y forestal y de lo que era el uso de la naturaleza, pero sí supone un reto a la hora de tener un horizonte de compromiso muy, muy, muy exigente, ¿no? Pero eso va a suponer pues, que se hagan cosas en los montes pensando en restaurar hábitats, ¿no? Luego también hay otros que nos van a animar a que sigamos perseverando en nuestra labor de hacer nuevos montes y de cuidar nuevos montes. Uno de los grandes impulsores pues, va a ser todo lo ligado a la compensación de emisiones, ¿no? En Andalucía, pues sabéis que tenemos un sistema específico, el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, en la que, bueno, liderado por la Oficina Andaluza de Cambio Climático, pues hace poquito pues, salió una novedad que fue el catálogo de proyectos de absorción, ¿no? En fin, que para el 2035, que ya está casi, casi al lado, bueno, yo quiero pensar que estaremos y seguiremos en lo mismo, ¿no? Que es un trabajo muy bonito, es un relato que se puede contar, que dan ganas
de estar rato pues compartiendo lo que hacemos y que los retos son muchos, pero en fin, que seguro que dentro de unos años lo estaremos haciendo mejor porque habremos aprendido más, tendremos mejores herramientas y también tendremos las cosas más claras. Así que bueno, que muchas gracias a todos. Yo creo más o menos, bueno, el tiempo igual un poco más, pero era lo que habíamos hablado y nada más. Muchas gracias, José Ramón. La verdad que un gusto escucharte. No sé si tenéis preguntas y ir colocándolas en el chat para que se las vayamos transmitiendo a José Ramón. Yo aquí tengo una porque has hablado de lema, ¿vale? De la nueva ley de montes. Entonces te quería preguntar si esta nueva ley de montes sigue la línea que vosotros habíais planificado en el 2010 de la biomasa, si introduce cambios. No sé si has tenido oportunidad de ver el borrador y de saber cómo va a Sí. influir esta nueva ley en el aprovechamiento de la biomasa. Bueno, sí, sí he tenido oportunidad de ver el borrador porque he participado en el grupo, ¿no? de elaboración con, como digo, con Jaime, con Rafa Romero, con Cinta Farfán, con Gabriel Gutiérrez y con Daniel Martín, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en el sentido de que, veréis, yo creo que la lema, la gran, tiene muchos cambios también derivados de algo fundamentales que en Andalucía no habíamos quedado un poquito fuera de juego en la regulación forestal pues, porque no nos habíamos adaptado a la ley de monte nacional del año 2003. Entonces, nada más que eso, suponía que aunque la ley de 1992 es una ley buena, pero era una ley pionera fuera del contexto de lo que luego se reguló, ¿no? Entonces, bueno, solamente esto hace explica la ley, ¿no? Por otro lado, esto mismo hace que todo lo que podamos considerar sobre aprovechamientos, sobre usos del monte, sobre incluso sobre definiciones, pues ya va a estar más incardinado en la legislación nacional. Y por tanto, en ese sentido, pues no hay, digamos, la primera recomendación sería, bueno, pues veamos la ley nacional, veamos qué papel tiene la biomasa ahí, que lo tiene, que está bien encajada, que es un aprovechamiento más, que tiene también cabida los cultivos energéticos y así, porque esto pues lo trasladamos a la legislación forestal andaluza, le damos claridad, entramos un poquito más en el detalle, pero tenemos ya un marco consolidado que es el que va a estar fijado en la nueva legislación. Ujú. Muy bien. Bueno, por aquí, off the record, o sea, fuera del chat, me ha enviado alguna gente preguntas. Y bueno, te comento, Gabriel, no, te quiere preguntar qué implicaciones tuvo en el sector forestal el auge de la demanda de biomasa y qué se puede esperar en cuanto a la revitalización del sector de la demanda de madera para nuevos usos. Mm. Vale. A ver, la primera pregunta es fácil, la segunda es más complicada. La primera, a ver, lo que se generó en ese momento fueron muchas expectativas, ¿no? Pero claro, como vino el cambio del año 2013, yo creo que nos dejó a todos pues, como si estuviéramos bailando en una discoteca y de repente quitan la música y nos dicen que nos tenemos que ir a casa, ¿no? En el momento más álgido de la fiesta, ¿no? Pero aunque fue así, sí es cierto que dio tiempo, y evidentemente no principalmente por el trabajo que hicimos nosotros, sino por la propia dinámica del sector, sino dio tiempo para achuchar al sector a que aprendiera a hacer las cosas, ¿no? Entonces se generó el germen de un entramado de empresas forestales, muchas que eran las que ya tenía, pero digamos que se incorporó un know-how sobre cómo trabajar con la biomasa y cómo relacionarse, pues tanto con el sector técnico, como el sector eléctrico, como el sector de la exportación, uno que todavía lo tenemos y que ha madurado. Entonces, esos años, aunque se frustraron, pero digamos, impulsaron absolutamente un sector que se ha acomodado a los precios, se ha acomodado a tener posiblemente más incertidumbre de la que hubieran tenido si se hubiera mantenido el régimen anterior. Hubiera tenido sus problemas, pero también habría tenido sus oportunidades. Y luego, en cuanto a qué ocurrirá y qué puede pasar con la relación con la madera, bueno, pues esto también sí que ponerse con la bolita mágica, pero en principio
yo creo que el sector lo está haciendo ahora mismo ya, ¿no? El sector está a nivel de monte, a nivel de aprovechamiento, está separando en la medida que lo posible. Siempre que pueden, siempre que logísticamente le rente las condiciones de desplazamiento o lo que le vale el porte en función del precio, pues lógicamente, como todo agente económico, pues si le pagan más por el fuste para Cerrillo, lo van a derivar a Cerrillo, y si le pagan más por las copas, o sea, y las copas las van a dejar a biomasa. Evidentemente, si no tiene mercado para el fuste porque está muy lejos o porque incluso siendo el fuste bueno, ¿no? Pero si no tiene, digamos, la oportunidad de rentabilidad para hacer ese desplazamiento, pues lo va a derivar todo hacia otro uso. Se pueden hacer cosas para que este aprovechamiento, esta separación sea más efectiva, es decir, se puede hacer cosas en el sentido de favorecer pues que haya parques intermedios, favorecer la logística, es decir, se pueden hacer cosas, pero siempre dentro de la lógica del mercado. Mira, De- y me surge una pregunta por lo que comentas. Cuando se hicieron las parcelas, espera, me surgió antes. Cuando se hicieron las parcelas para medir la cantidad de biomasa que había, eh, ¿cómo se hizo? ¿Se miró si era rentable como aprovechamiento principal o como aprovechamiento secundario? ¿Qué criterio se siguió? Bueno, realmente el criterio fue un criterio de oportunidad y de tener como un abanico de las situaciones posibles con las que nos encontramos en los montes públicos, ¿no? Es decir, desde montes malos y lejísimos, que eso no lo quiere nadie, hasta Mm. montes muy amables y con una facilidad de vía de comunicación buena, ¿no? Entonces, realmente el criterio de selección fue decir, vamos a coger al menos representación de diferentes escenarios para que sepamos dónde nos metemos en el futuro. ¿Y qué se vio entonces que era lo más rentable? Imagino que la proximidad Claro, y, evidentemente hay el factor, digamos, una fotografía que he usado un poco reiteradamente, que es un poco engañosa, que claro, lo más rentables son los terrenos llanos de Huelva, de Almonte, en lo que entra un autocargador con una procesadora y que además está relativamente cerca de los centros de consumo, es evidente, ¿no? y Pero claro, dedicado por ejemplo, como totalmente, a la explotación de la biomasa o combinado no, con... a eso sí que no llegamos, digamos, no hicimos el estudio de coste de separación, ¿no? De Vale. cuánto, de si una parte va a madera y la otra va a biomasa, ¿no? Sino ahí era solamente cifras de yendo todo para estirar. Vale, vale. Y otra pregunta que me ha surgido de lo que has comentado, del impulso que se hizo a las empresas de biomasa en los años 2010, 2015, ¿queda todavía alguna empresa de aquellas que se impulsaron entonces? ¿Te consta, José Ramón, que haya... De, Mm. Pero verás, es que, digamos, no sea que tampoco quiero que dar la idea de que por ejemplo, el apoyo público a la energía renovable acabó con el Real Decreto 2013, porque, digamos, lo que acabó fue el régimen de primas que había, ¿no? Que era como lo que fijaba el precio, ¿no? Pero Ujú. ha seguido habiendo apoyo público, por ejemplo, de la Agencia Andaluza de la Energía para instalaciones de biomasa, para instalaciones de calderas, ya sean industriales, ya sean residenciales. Entonces, digamos que ha continuado, por otro lado, pero ha continuado el El apoyo. apoyo a El la... apoyo, De ¿no? acuerdo. Digamos, lo que pasó con eso era, más que nada, yo lo que lo identifico como una pérdida las expectativas que se crearon, que posiblemente también eran expectativas muy elevadas, ¿no? Porque, claro, llegaba un momento en que la biomasa tenía un precio tan interesante que cualquier otro uso estaba fuera de juego y era un poco al hilo de la pregunta que hacía antes Gabriel, ¿no? Que si esto Ujú, se desequilibra mucho, podemos tener fuera de juego algunos de los destinos, ¿no? Claro, ujú, el hecho fue que, por las razones que sea, aquello cambió de escenario y situó el escenario que tenemos ahora, que es en el que nos tenemos que mover. ujú. Vale, vale. Vale, pues bueno, te paso a hacer algunas preguntas más que cuelgan por aquí la gente que está online. Antonio Camuña Pérez pregunta que si explotamos los bosques para la biomasa,
cuáles serían sus efectos ante el cambio climático y sus Mm, repercusiones para mantener los ecosistemas. claro. O sea, yo al menos como lo veo, no es que explotemos los montes para la biomasa, sino que si la biomasa es un destino de la explotación sostenible de los montes. Es decir, la cuestión no es decir que yo tengo, como decía, tanta biomasa en un sitio y esto lo voy a vender como si fuera una mina de carbón para hacer uso energético. El enfoque, desde mi punto de vista, no tiene que ser eso, sino monte tiene una necesidad de gestión y con las extracciones que hay que hacer para que el monte tenga una dinámica vegetativa adecuada, pues parte de esa vegetación pues puede ser derivada hacia el destino biomasa. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel tiene para la lucha del cambio climático? Pues si se hacen las cosas bien, en este contexto es bueno, porque vamos a dar lugar a unos montes más preparados. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta el hecho que comentaba en la exposición de que no tenemos que olvidar que no todos los nutrientes los podemos aportar, ¿no? También tenemos que pensar que en muchas circunstancias lo mejor será dejar la biomasa pues astillada en el monte pues, para que cumpla allí las funciones ecológicas que tiene que cumplir. Bueno, para eso estaría muy bien tener actualizado lo que tú has comentado antes de saber la biomasa que tenemos en cada monte, ¿no? Para saber lo que podemos extraer y lo que podemos. Exactamente, eso es. No, en ese sentido, Mari Carmen González López nos pregunta que con qué herramientas se cuenta actualmente para calcular datos de biomasa en un determinado monte. Claro, ¿Hay ahora, alguna herramienta ahora o ya? sí, ahora mismo, como, no, como digamos, se eliminó la aplicación de biomasa hasta que os cuento por el tema este tecnológico, pues un poco estamos a la espera de que por ejemplo, el grupo operativo este que os comentaba, ¿no? En el que estaba la Asociación de Empresas Forestales y DA, pues desarrolle ese producto y lo ponga para que se pueda utilizar, ¿no? Hace poco tuvimos una reunión en la que su pretensión es tener una herramienta para que sea utilizable y mejorar la herramienta en el futuro, pues ojalá sea así. Luego, por parte nuestra de la Consejería, de la Dirección General, también se va a avanzar en el impulso ya de un sistema de información forestal ya actualizado para el momento que estamos, etcétera. Entonces, estamos en este sentido, sí que estamos en un periodo de transición, pero bueno, será cuestión de esperar un poquito. Esperaremos entonces. Bueno, más preguntillas que tengo por aquí. Bueno, sabemos que hay un plan de calidad de la madera que está siendo impulsado por la Junta de Andalucía. Y José Ramón me preguntan que cómo crees tú que va a influir esta movilización de madera de calidad que se va a hacer para la construcción en la actual dinámica comercial de la biomasa. ¿Influirá en algo? ¿Se derivará parte de esta madera que iba a biomasa? ¿Se derivará hacia el plan de calidad? ¿Tienen que ver, no? Bueno, sí, ¿Tú qué opinas? a ver, un poco como os decía antes, ¿no? Es decir, esto al final va a ser una cuestión de selección de destinos de una materia prima, si lo vemos como materia prima. Realmente, como digo yo, hay que verlo como producto de la gestión silvícola necesaria de los montes, ¿no? Entonces, con el Ujú. producto de esa gestión, tú al final puedes hacer una selección en la que una parte seguro no va a ir a madera de calidad, las copas, las ramas, etcétera. Ojo, Sí. tampoco puede ir toda a biomasa ni nada, como comentaba, porque tenemos que introducir y es obligado a introducir en la ecuación la explotación de nutrientes y hacer las cosas sensatas desde el punto de vista económico, ¿no? Pero está claro que hay una parte que es absolutamente complementaria, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿no? Que la madera de calidad actuará como centro de demanda, pero que no va a ser ni para todo el territorio, tendrá que ir madurando poco a poco, no todas las repoblaciones tienen vocación de ser madera de calidad, entonces lo que hay que acotar es cuál va a ser el nicho de oportunidad de los pinares actuales para convertirse en madera de calidad y cuál no. Entonces, posiblemente, de mi intuición, mi impresión, mi conocimiento, me lleva a pensar que la parte de todo esto que estamos hablando, de finales de regulación que pueda tener un destino de manera de calidad, va a ser una fracción de todo. Ojalá sea la fracción
mayor, porque va a tener mayor valor añadido, ¿no? Pero como siempre va a ser solamente una parte de toda la posibilidad. Vale, bueno, me quedo con el dibujo que has puesto tú del árbol partido en trozos y Mm. cada parte del árbol irá, dependiendo de su valor, Sí, pues a un tipo de aprovechamiento u total. otro. Sí, el dibujo, como veis, de uno de los proyectos en los que participa Raúl Sánchez Salguero, profesor de la Universidad Palau de Lima. Sí, sí. Precisamente Raúl nos está compartiendo los libros completos. Mm. Ha puesto el enlace para la gente que nos está escuchando, ha puesto el enlace en el chat del seminario y ahí viene los libros completos. Uno es el tomo 2 de costes de extracción y el primer tomo, no sé, que es el de modelo de existencias, crecimiento y producción de Ujú. coníferas. Entonces Sí. ahí tenéis los enlaces puestos en el chat y bueno, se pueden descargar de forma gratuita. Vale. Eh, Nada, sigo un poquito con las preguntas y esto ya es bueno, una curiosidad personal que tengo desde hace un tiempo. ENCE, la empresa de biomasa ahora de ENCE que está situada en Huelva, en 2014 cerró su planta de celulosa apostando por la biomasa, por la generación eléctrica. Entonces, revisando así periódicos y tal, pues la empresa ENCE aducía motivos de falta de materia prima próxima en la zona para alimentar esa planta de celulosa. Sin embargo, sí que habría más líneas en la planta de biomasa. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre el cierre de esa planta? Porque los motivos a mí me parecen un poco, no sé, no me convence mucho ese motivo de cierre, de falta de materia prima, sabiendo además que Huelva es una provincia pues muy productora y con mucho terreno forestal en el que seguramente los restos forestales sería, o bueno, la producción de madera de eucalipto pues sería, mm, ba- que era bastante potente en aquel momento, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esa apuesta que hizo ENCE sobre la biomasa? Mm. Bueno, a ver, yo tendría que recuperar, ¿no? La información de aquellos años y así como tú dices, la información de periódico y así, porque al final no dejó de ser una decisión empresarial en un proceso de reestructuración de ENCE que, bueno, que yo me imagino que habría muchos factores que tuvieron en cuenta. Recuerdo algo del contexto, ¿no? Porque, digamos, factores, me imagino, para una gran empresa como ENCE, pues entra el tener varios centros, digamos, productores de celulosa en España con diferentes tecnologías, diferentes necesidades en cuanto a la capacidad y a la calidad de producción de celulosa que tienen en ese momento, diferentes necesidades de actualización, de modernización de las plantas, es decir, que yo ahí seguramente hubo unas cuestiones ligadas como digo, ¿no? al modelo corporativo que a mí se me escapan porque evidentemente eso que te menciono. Desde el punto de vista de la energía, también creo, es posible que también influyera algo la modificación del régimen regulatorio por la fecha en la que ocurrió, ¿no? Porque también ENCE Sí, realizaba un aprovechamiento en cascada en ese momento de la materia prima que utilizaba, ¿no? Utilizaba la celulosa, pero luego con el resto, ¿no? Con la pulpa, lo utilizaban para producción energética, si mal no recuerdo, ¿no? Y sí, por la fecha, pues posiblemente tuvo que haber alguna relación causa-efecto con la con ese. bonificación, ¿no? En Con las fin, bonificaciones que tenía sí, la sí, biomasa. claro. Ujú. Yo la verdad te estoy hablando un poco de intuición Sí, y sí, no, de así te de estoy no poniendo en un compromiso, no, 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 pero pero es importante, o sea, es importante la pregunta que hace, porque claro, en definitiva, ENCE cambia el modelo, ¿no? Ya, yo creo que ahí sí que tenemos que hablar, porque son cosas históricas que han pasado y no es desde mi punto de vista, no es un compromiso, al menos técnico, ¿no? Que como siempre intento yo hablar, ¿no? Que, mm, digamos, han pasado ya muchos años y por un lado, ENCE ha cambiado de modelo productivo, se ha especializado en Andalucía, en ser una empresa de energía renovable, pero no han perdido su capacidad productora
de celulosa, ¿no? Ellos siguen haciendo eucaliptales para la celulosa, ¿no? En ese Y sentido siguen siendo transporte. activador ¿no? Ujú. En parte de la producción silvícola de celulosa, y luego de repente se han convertido en un gran activador del mercado de la biomasa a nivel comarcal, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado el sistema productivo y esa consecuencia para mí es importante, dejando aparte de los montes de Huelva que estaban acostumbrados al anterior sistema productivo, pues lo han dejado como si, ¿y ahora qué hacemos? Claro, Ujú. porque se han podido reorientar hacia ciclos y hacia un modelo de eucaliptar hacia biomasa, pues claro, con una rentabilidad y con unos costes y una lógica distinta a la que tenían para celulosa, pero el destino de otros muchos ha sido por no saber qué hacer y estar abandonado o estar a la expectativa de cambiarse Oh, para otra cosa o lo que sea. oh, Entonces, y han generado, se han generado una tensión territorial muy importante, ¿no? Entonces, claro, que esto sea la consecuencia de la decisión empresarial es evidente, pero es como todo, ¿no? Que todo tiene sus implicaciones. Y ya para concluir, mi opinión como técnico fue que el reto de los terrenos forestales de Huelva hay que mirarlo más allá de ente, es decir, hay que mirarlo sobre qué hacemos con los terrenos productores, con los terrenos de Huelva ante la realidad del siglo XXI, ¿no? Y la oportunidad que ofrece, ¿no? Y bueno, y ahí hay ahora nuevas oportunidades, ¿no? Y que se están moviendo y que también generarán otros problemas y otros desafíos. Por ejemplo, las plantaciones para compensación de carbono, y en fin, que el mundo está ahora mismo en un momento de cambio tan oh. completo que yo estoy por decir con mi bolita mágica que dentro de 10 años sí que vamos a decir que han cambiado muchas cosas. Bueno, esperemos que hayan cambiado. Bueno, sigo, tengo dos preguntitas más por aquí, pero os animo a que preguntéis a través del chat y tenemos que aquí sacarle todo el jugo posible a José Ramón. Otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿cómo puede la administración pública, cómo crees tú, José Ramón, que puede la administración pública impulsar los nuevos usos de la madera entre la sociedad andaluza? ¿Mm? Mm. ¿Cómo la... A ver, hay cosas que ya se están haciendo y ya tienen un recorrido anterior y tendrán seguro que un recorrido mayor para el futuro, ¿no? Por ejemplo, bueno, toda la dinamización que está suponiendo el proyecto Life Wood for Fusion, madera para el futuro, ¿no? Que están haciendo en la Universidad de Granada sobre madera estructural para construcciones, ¿no? Entonces, ya no solamente una cuestión de que cuando se active eso va a generar oferta y eso va a generar que los arquitectos que están necesitados de tener eh, material sostenible para las edificaciones, porque son cada uno, digamos, nuestra normativa se está reflejando los retos actuales de un modo distinto, pero bueno, ellos tienen ese reto. Bueno, pues al igual que como os comentaba, la gente de la energía de repente miró al sector forestal, ahora es el sector de la construcción el que está mirando al sector forestal, ¿no? Ujú, Entonces, de un punto de vista lógico, pues demanda se va a activar de una manera más o menos automática, ¿no? Como se ha generado en la biomasa térmica, pues porque va a haber necesidad de los constructores de casas para hacerlo, ¿no? Pero en el entretiempo, pues la administración pública pues sí puede hacer cosas como las que se han hecho, de hacer convenios para que la construcción pública pues, utilice materiales de construcción y que de manera que sea, aunque sea simplemente el papel de proyectos pilotos, ¿no? Demostrativos, de ver qué se puede hacer y cómo hacer, bueno, pues ya tiene ahí un papel muy importante. y en concreto con la biomasa, qué puede hacer la administración Bueno, para también potenciar entre los ciudadanos la claro, biomasa? también se han hecho muchísimos. A ver, es que esto muchas veces, desde el punto de vista forestal, lo desconocemos, pero yo os invito a que naveguéis por la página de la Agencia Andaluza de Energía, que veáis sus publicaciones y veréis el esfuerzo tan grande que ha habido en los últimos años, no solamente en Andalucía, sino que es una cosa común para toda España, para dinamizar el sector de la biomasa, ¿no? Sobre todo a través, como os decía, de generar este tejido muy, muy distribuido en el territorio de instalaciones térmicas que están actuando pues, para activar la, la demanda.
Ujú, Y otra cosa que se puede hacer, bueno, que también a ver si en la consejería también lo activamos, pues son ya a nivel ya del sector propiamente forestal, pues ayudar o apoyar a la adquisición de maquinaria moderna para que realicen, para que las empresas de servicio, las empresas de explotación forestal, pues hagan mejor las cosas con unos costes más mejores, etcétera. O sea que sí que hay margen de maniobra para realizar un apoyo público enfocado, ¿no? Orientado. ujú, ujú. Muy bien, pues nada. Y bueno, y ya la última pregunta que tengo por aquí, que es que si, bueno, vaya, que se me ha ido, viendo la cantidad de biomasa que se produce en Andalucía, ¿tú crees que sería posible que la comunidad se autoabasteciera sus necesidades de biomasa con esa producción? Ya, y un poco recapitulando los gráficos que ponía al principio, ¿no? Mm, Hay que ver, ¿no? Que el mix de biomasa que se usa en Andalucía, como decía, es un mix en que la parte principal no es forestal. La parte principal es agrícola, sobre todo ligada al cultivo del olivar. Y, y luego la parte forestal contribuye, pero de una manera discreta, ¿no? Ahora, la parte forestal también, como decía, pues tiene un tope. O sea, y el tope muchas veces creo que es orientativo hablar de órdenes de magnitud. Pues, ¿cuánto es el tope? Pues posiblemente sean unos cientos de miles de toneladas al año. ujú, A lo mejor hasta 300, 400, 500 mil toneladas al año, entre otras razones, que eso es lo que entraría dentro de lo que uno esperaría de una existencia total, que no es posibilidad, sino existencia de 45 millones de toneladas. Entonces, realmente tenemos un campo de juego que lo que podemos hacer es tratar de aprovechar mejor lo que hay, el stock de lo que hay. ujú, Tenemos un poco de margen de maniobra, pero no mucho. Es decir, lo que podemos es utilizar lo que hay para hacer procesos más eficientes, para ofrecerlo al sector de biomasa energético, pero posiblemente nuestro margen de ampliación de la oferta, pues a lo mejor puede ser un 25, hasta un 50% en algunos sitios, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también las características de nuestros montes, que están en sitios muy desfavorecidos, como es lógico, que están muy lejos de la centro de producción, etcétera. Entonces, bueno, que sí se podría, pero el margen, digamos, de, de posibilidad de hacer más extracciones de modo racional, sensato y sostenible, bueno, pues está limitado posiblemente a un entorno de unas de decenas de miles de toneladas o algunas cientos de miles. algo así. Vale. Muy bien. Bueno, y ya, ya la última pregunta, bueno, que no es, bueno, es una pregunta, pero también es Gabriel Gutiérrez, que te da la enhorabuena por tu intervención. Dice que genial, como siempre, lo que reafirmo. Y pregunta que si tú crees si está la sociedad andaluza madura o bien informada acerca de las posibilidades que ofrecen los recursos forestales para el desarrollo sostenible. ¿Vale? Y en caso de que no, ¿cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo puede mejorarse, pues eso, esa información a la población acerca de lo que se puede obtener del monte y bueno, eso, que lo que tú comentabas antes, que tenemos que aprovechar los recursos que el monte nos da, ¿no? Bueno, pues más o menos sí, como yo lo veo es que la sociedad andaluza, que son nuestros amigos con los que tomamos cerveza, nuestras primas, nuestros vecinos, pues realmente no están en esto, están en otras cosas, ¿no? Están en su día a día, pues es más parecido a nuestro día a día que tenemos nosotros con relación a otro sector, ¿no? Como si a mí me hicieran la pregunta de lo que sé, ¿qué opino yo sobre el sector de la automoción? Pues yo qué sé, pues no, yo diría una serie de vaguedades posiblemente bastante prescindibles, ¿no? Entonces, sí, pero hay un tema que sí es importante, que es que las actuaciones sobre el medio natural, si no se hacen con sensibilidad social a la hora de explicar y de comunicar, cuando hay problemas, evidentemente, pues se pueden convertir en un problema muy gordo, ¿no? Es decir, en general,
nosotros hacemos unas actuaciones porque como le pasa a alguien que haga coches, pues pasan desapercibidas por el resto de la ciudadanía. Pero nosotros tenemos un potencial de generar ruido muy grande, de generar ruido por hacer las cosas mal, pero también de generar ruido porque estamos haciendo las cosas bien y en conciencia, o sea, pensando que es lo mejor, pero por no haber hecho los trabajos suficientes a la hora de, como dice Gabriel, de preparar el campo de batalla, pues metemos la pata, ¿no? A Entonces, raíz de... Sí, sí, perdona. Dime, que dime. yo lo veo, fijaos, ¿no? Que muchas veces más una cuestión, primero local, o sea, local en el sentido de que, vamos a ver, que si tú vas a hacer una cosa en el monte, yo qué sé, de un pueblo que justamente es lo que están viendo toda la gente del pueblo todos los días, y va a entrar un día con una procesadora y unos autocargadores, y va a liar un bochinche, aunque tú creas que le va a dejar eso mucho mejor para el futuro, pues es normal que se genere la alarma social Ujú, cuando da comienzo la intervención. Eso entra dentro de lo razonable, que es decir, bueno, a ver, o cuando salte la alarma, mucho mejor. ¿Sí? Lo que es mejor antes, preparar un poco el tema y la explicación es, bueno, decir lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Y, entonces, esta variable local para mí es muy importante, ¿no? Y luego hay otra parte también muy importante que a nivel de la interlocución, digamos, alta, ¿no? Porque de la interlocución con los agentes sociales que se dice, ¿no? Entonces, los agentes sociales, para estas cosas de la naturaleza, evidentemente, porque estamos todos preocupados, están muy sensibles, ¿no? Y cada vez lo van a estar más. Por la crisis climática, por la crisis ecológica, por la crisis de pérdida de biodiversidad, por un montón de buenas razones. Cada vez van a ser más sensibles. Entonces, mi recomendación para nosotros mismos, entendido como la gente que trabaja en lo forestal, que lo forestal no deja de ser trabajo en el medio natural y trabajo en acción, sería ¿qué necesidad tenemos de en lugar de tener aliados, tener tipos que nos ven como el mismo demonio? Porque no hay sí, sí, ninguna necesidad. no, ninguna, Entonces, lo ninguna. primero es, pues yo qué sé, pedirle a los Reyes Magos libros para hacer amigos, o hacer fiestas de cumpleaños, establecer cauces de comunicación que nos permitan pues, compartir y también reflexionar, que muchas veces pues, no hacemos las cosas Ujú. como los demás esperarían, ¿no? Y hay cauces para cambiar, para reconducir, para aprender. Y yo creo que en eso consiste el mundo. Está claro totalmente que informar a la población es fundamental para que entiendan el trabajo que hacemos y los beneficios que reporta. Y en este sentido, pues un compañero tuyo, un técnico de la administración que es socio de AFA, de nuestra asociación, nos contaba que en la última actuación que había hecho, que era en un cauce de un río, que bueno, suponía cortar varios tipos de especies, hacer diques, bueno, tenía una serie de actuaciones bastante impactante, sobre todo visualmente. Él había decidido poner carteles explicativos y en cada actuación había puesto un cartel pues explicando lo que se había hecho y el motivo por el que se había hecho y cuál iba a ser el resultado y que solamente esa información a la población pues le había venido muy bien y la gente le había felicitado y la gente que pasaba por allí y veía los trabajos pues entendía muy bien lo que se estaba haciendo y había tenido una aceptación increíble. Solo eso, poner un cartel explicando pues la actuación que se está haciendo. ¿Mm? Así que, bueno, pues ya poco más. Por aquí un comentario de Javier Espinosa que dice, bueno, si se hace una buena divulgación, a la gente le puede interesar, aparte de en sí, el beneficio medioambiental, todo lo ligado al sector, generación de empleo local, ¿No? esa es una clave fundamental. Sí, sí, es Y fundamental. estamos de acuerdo todos con Francisco Javier. Sí. Bueno, pues José Ramón, no sé, creo que ya nadie quiere hacer ninguna pregunta más ni ninguna aclaración. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Te hemos perseguido, esto ha sido, vamos, un engaño Sí. total, Ah, pero teníamos muchas ganas de tenerte y de que nos contaras tu trabajo en la biomasa. bueno,
Pues muchas gracias a vosotros y nada, un saludo y un abrazo a todos los que habéis estado escuchando. Laura, ¿tú quieres comentar algo? Pues nada, agradecer a todos los asistentes la participación en este seminario web y también a vosotros, por supuesto, y en especial a José Ramón por la historia que nos ha contado, que ha sido muy ilustrativa, ¿no? Cuando tengamos el vídeo editado, lo pondremos a disposición en la web, os lo recuerdo, y haremos también un breve resumen con todas estas experiencias que nos ha contado José Ramón. ¿Vale? Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la 5. Nos vemos Vemos muy en la bien. 5, que será a finales de febrero. Ya os iremos contando. Muy bien, gracias Laura. Un abrazo. Hasta luego.